Muy agradecida por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las dimensiones de lo que significa ser docente universitario y lo que significa eso entrecruzado con la formación ciudadana, que ha sido un tema que me ha apasionado sobre todo en los últimos 15 años de mi trayectoria como docente universitaria. Y aquí tendría que decir que hay como dos ejes fundamentales en lo que yo les voy a hablar, que parten, por un lado, de todo lo que fue mi trayectoria sobre pedagogía, como docente de teorías pedagógicas contemporáneas, y por otro lado, en lo que ha sido mi formación en los planteamientos de Elaine de Beauport y Aura Sofía Díaz sobre el cerebro triuno y múltiples inteligencias y los aportes de la neurociencia a lo que es el desarrollo humano. En, con respecto al primer eje, que sería el de toda mi formación en teorías pedagógicas, yo diría que para mí, por lo menos, fue eje fundamental como docente universitaria la formación del pensamiento crítico en los estudiantes, a través justamente de la asignatura. ¿Por qué digo esto? Porque a los estudiantes yo les decía, no es tan importante el contenido de la asignatura, las teorías, las concepciones que nosotros trabajábamos, sino cómo ellos se relacionaban con esos contenidos, en el sentido de ir desarrollando criterios de razonamiento, de razonar cuáles son los fundamentos de esto, cuáles son las concepciones que están planteando estos autores, poderlas contrastar y poder inclusive ver diferentes teorías y diferentes formas de ver el mundo para ir escogiendo, seleccionando y formando su propio criterio. En esta era de Internet, donde recibimos tanta información de tantos lados, informaciones que son engañosas, informaciones que son falaces, informaciones de todo tipo, unas muy buenas que nos han abierto el mundo a autores y a experiencias, yo diría que muy importantes para nuestra formación. Yo digo que esa es una de las cosas fundamentales a ir desarrollando y a nosotros ir modelando. Ajá, cuáles son las fuentes, cuáles son los hechos, y ahí nos muestran cuadros y nos dicen números, y entonces ahí vemos la importancia de saber el porcentaje con respecto a la totalidad para hacernos idea de la realidad y de las diferentes verdades que salen de diferentes autores y fuentes. Lo que significa el otro eje que les hablaba sobre los aportes del cerebro triuno y las múltiples inteligencias, ahí es un mapa donde yo trabajo tres dimensiones fundamentales, lo que es la mental, lo que es la emocional y lo que es de comportamiento. Entonces, en la mental, bueno, ya con lo que es lo que ha sido la pedagogía y la pedagogía crítica sobre todo, eh, está como desarrollada. Hay una parte que nunca le hemos prestado, o por lo menos yo no le he prestado suficiente atención en mi trayectoria como docente, que tiene que ver con la imaginación, con todas las posibilidades que nos da el hemisferio derecho de trascender lo argumentativo racional e ir más hacia lo creativo, más hacia lo intuitivo, más a lo que yo diría inclusive espiritual. Y ahí el papel de las artes, de la literatura, de las diferentes artes, como nos lo plantea Martha Nussbaum en El cultivo de la humanidad, tiene que ver con eso, con el desarrollo de esa imaginación y de soluciones creativas que son las que también están saliendo en esta época a relucir. Y cómo ha salido a relucir una dimensión que muchas veces hemos obviado, que es la dimensión espiritual. Y no estoy hablando de la dimensión religiosa, sino estoy hablando de la dimensión espiritual, la de conectarse con la trascendencia, que puede ser a través de las oraciones, pero puede ser a través de las meditaciones o a través de la simple contemplación de la naturaleza, en una contemplación profunda. La dimensión emocional para mí es clave. Somos seres relacionales, somos seres que necesitamos estar en relación y las relaciones afectivas
apreciativas entre los docentes y los estudiantes, para mí es la fórmula mágica de la educación. Cuando no hay afecto, cuando no hay aprecio de los docentes hacia los estudiantes y los estudiantes hacia los docentes, pues sencillamente la educación fracasa y lo que hacemos es una pérdida de tiempo. Para mí, nosotros nos hemos movido, o por lo menos en mi caso, nos hemos movido mucho en nuestra comunidad universitaria por las relaciones de afecto, por el aprecio, por la estima que yo puedo tener por un colega, por mi grupo de estudiantes. Entonces, eso es fundamental, aprender a ver cómo nosotros logramos o que ellos descubran, nuestros estudiantes descubran cuáles son sus motivaciones, qué es lo que los motiva. Entonces allí hay el centro. Y por ejemplo, en estos momentos, lo que significa la empatía es fundamental. ¿Cuál ha sido la empatía que nosotros hemos mostrado en muchos casos a nuestros estudiantes o a nosotros mismos o a nuestros colegas? Y eso yo digo que es lo que hay que profundizar. Y en esta época que estamos viviendo va a ser y está siendo lo fundamental. Pensar en el otro, querer al otro, apreciar la vida como un elemento fundamental y apreciar la naturaleza. Entonces, esa dimensión emocional sería para mí la otra muy importante. Como voy a agarrar la frase de Victoria Camps, que es una filósofa española que yo aprecio muchísimo, que decía, lo ético y lo estético no se dicen, se modelan, se muestran. Y eso es lo que tiene que ver con la acción. Entonces es ver qué es lo que actuamos, si lo que decimos lo actuamos, ver cómo nosotros motivamos a la acción y mucho de lo que se hacía lo que se hace en el servicio comunitario, por ejemplo, tiene que ver con la acción, cómo se practica ciudadanía también en la acción con los vecinos, en la acción comunitaria, en la acción que se hace en la universidad, como por ejemplo los bomberos o los vigías del patrimonio, o lo que son los centros de estudiantes, todos los clubes que se arman tienen que ver con la acción, es poner las ideas en acción. Y eso yo creo que es una de las cosas fundamentales en estos momentos en donde tenemos que actuar en favor de la protección de la vida y de toda la sociedad, no solamente de nuestros seres queridos, sino de todas las otras personas que conviven en nuestra sociedad y de nuestro medio ambiente. Entonces, bueno, eso sería como vigilar, cuidar, profundizar y seguir expandiéndonos en lo que son estas dimensiones, la dimensión intelectual, la dimensión imaginativa, artística, creativa, la dimensión emocional y la dimensión que tiene que ver con la acción que nos va a permitir construir sociedades mejores. Bueno, muchas gracias y estamos pendientes del intercambio.